Bendito sea el nombre del Señor. Me llamo Jesús Angélica Torres y soy instructor bíblico de la Iglesia Presbiteriana del barrio Higüey en Aguadilla, Puerto Rico. En el día de hoy le ofreceremos el foro bíblico que corresponde al domingo 24 de enero del 2021. Y esto pertenece a la lección 21 de nuestro expositor. La misma se titula Compartamos las buenas nuevas. Y usaremos versos de Juan 4, 23 al 38. La hermana Mirna González Matos procederá con la lectura de los mismos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos Juan capítulo 4, versículos del 23 al 38. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entretanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar a los que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Siga el Señor añadiendo bendiciones a su palabra. Estando Jesús en Judea, entendía que los fariseos habían oído decir que él hacía y bautizaba más discípulos que el mismo Juan el Bautista. Ya los mismos seguidores del Bautista, en tono de resentimiento, habían comentado que todos venían ahora a Cristo. Y no a Juan, por supuesto. Y por esa afluencia de personas que llegaban al Bautista, los fariseos ya le habían investigado. Y era de presumir que ahora harían lo mismo con Jesús. Pero la realidad es que la hora de Jesús aún no había llegado. Él no estaba listo para la confrontación con ellos, pues todavía tenía mucho trabajo que hacer, tanto en Galilea como en Judea. Hay un muy interesante punto en esto. Jesús, de hecho, solo bautizaba a sus propios discípulos, porque no convenía que Jesús personalmente bautizara a otros fuera del grupo de sus discípulos, porque si lo hubiera hecho, tal vez los bautizados por él habrían pretendido elevarse sobre los demás, y eso no era ni remotamente prudente. Recordemos que el bautizo de Juan era para arrepentimiento. El de Jesús y los apóstoles se extendía mucho más.
El bautismo de ellos incluía perdón de pecados, inclusión en el nuevo pueblo de seguidores de Jesús y la recepción del Espíritu Santo de Dios que habría de morar en el bautizado. Hay un hecho de la Iglesia Presbiteriana USA, de que auspicia estos foros, que reconoce todo bautismo que se haya realizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en ese muy especial sentido es que hemos sido todos bautizados por Jesús. Retornando al tema, Jesús había informado a los apóstoles que era menester que regresaran a Galilea, pero atravesando por Samaria. Y es que la mayor parte de los judíos que viajaban entre Judea y Galilea hacían todo lo posible por evadir el territorio de Samaria, que era una provincia que estaba localizada entre las dos jurisdicciones. Y debido a la enemistad entre los judíos y los samaritanos, los judíos viajaban unos 7 días para ir de Galilea a Jerusalén, evitando por supuesto pasar por Samaria, y entonces pasaban por Perea, al este del Jordán. Y aunque la ruta directa a través de Samaria era un viaje de solo 3 días, Jesús no estaba prejuiciado contra los samaritanos y por eso no tenía por qué evitar el país. De hecho, lo que quería era romper barreras y abrir campo para la conversión de los samaritanos. Por eso le era necesario pasar por Samaria, como también era necesario que entrara a otras ciudades a anunciar el evangelio del reino de Dios, porque precisamente a eso había sido enviado. Y posiblemente entre los planes de Jesús, cuando penetra a Samaria, estaba un importante encuentro con una mujer muy particular. La comitiva de Jesús entra a Sicar, una ciudad de Samaria, donde estaba ubicado un pozo llamado Pozo de Jacob. Jesús, en su humanidad, sediento y cansado del camino, se sentó junto al pozo, mientras sus discípulos habían ido a la ciudad a obtener comida. De repente llega una mujer de Samaria a extraer agua del pozo, y Jesús le pide que le dé de beber. La mujer, tal vez intimidada por la petición de Jesús, le responde diciendo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Recordemos la enemistad entre ambos pueblos. Sabemos que Jesús solo pedía un pequeño favor a esta mujer, con el propósito de otorgarle a ella un favor mucho, pero que mucho más grande. De esta manera Jesús abre la puerta para poder enseñarle, y se desarrolla entre ellos un inusitado diálogo que lleva a la mujer a deducir que Jesús es un profeta. Leamos ahora, por favor, los primeros 2 versos de la lección. Versos de Juan 4, 23 y 24. Y dicen así: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En medio del diálogo entre Jesús y la mujer, y luego de expresar su idea de que Jesús era un profeta, la mujer dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y esta tal vez
es la gran oportunidad que Jesús había buscado para iniciar la educación de la mujer en la misión que le había traído a tierra samaritana. Jesús dice a la mujer: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Palabras de Jesús. Jesús con esta expresión nos deja un excelente ejemplo del evangelismo espontáneo. Para iniciar su enseñanza, habló de algo de interés común y pronto introdujo su tema espiritual. Él no pretendía insultar a esta mujer, más bien quería ganar su alma. Pero solamente la verdad salva. Y por eso tuvo que decirle que los samaritanos estaban equivocados. Parte del culto samaritano se basaba en prácticas paganas, ya que los que más influencia tenían entre ellos eran los magos y los embaucadores de la época. Cristo enfatiza que los judíos adoraban lo que sabían, refiriéndose a la revelación de la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento. Recordemos que Dios no acepta ningún culto inventado por los hombres. Jesús, en el proceso de evangelizar a la mujer, hace la gran revelación de la naturaleza de Dios cuando dice: Dios es espíritu, enseñando a la mujer que por ser Dios un espíritu no se le puede limitar a un lugar geográfico. El Salmo 139:8 nos dice: si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Jesús también expresa una profecía cuando le dice a la mujer: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, declarando que eventualmente se adorará a Dios verdaderamente en espíritu, en su real naturaleza invisible, lo que llena todo y no puede ubicarse en un lugar geográfico específico. Dios no está limitado al templo. Dios está en todas partes. Así que es necesario adorar a Dios en su naturaleza espiritual, que es su forma verdadera. Leamos ahora los versos de Juan 4, 25 y 26, y dicen así: le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Estas expresiones de la mujer resultan ser una admisión de que el conocimiento de los samaritanos en este asunto era algo defectuoso. Ellos esperaban al profeta anunciado por Moisés en Deuteronomio 18, 15 y 18. 18, 15 y 18, que dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Al parecer, los samaritanos no hablaban del Mesías como un rey o como un libertador tampoco, sino como el profeta. Y en cierta medida el concepto de esta mujer
el que ella tenía de Cristo, como maestro de todas las cosas, era mejor que el de muchos judíos que solamente esperaban un conquistador estrictamente militar que los librara del gobierno romano. Entonces Jesús se identifica ante la mujer samaritana diciendo: yo soy el que habla contigo. Sublime y majestuosa declaración. Esta mujer ahora se halla cara a cara con el Salvador del mundo, con el Mesías. Somos muchos los que anhelamos la experiencia de esta mujer samaritana. Continuemos con los versos 27 al 29, que dicen de la siguiente manera: en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? En ese tiempo los rabinos daban instrucciones específicas de que ningún hombre hablase con una mujer en la calle, y llegaban a tal extremo que el hombre ni siquiera podría hacerlo con su propia esposa. Es por eso que los discípulos se maravillaban al ver a Jesús hablando con la mujer en la calle. Sin embargo, ninguno cuestionó lo que veían hacer a su maestro, lo que indica el gran respeto que los discípulos tenían por él. Aceptaron su acción aun cuando no la entendieron. La mujer había ido al pozo a sacar agua literal, H2O, que es de suma importancia para la existencia humana. Ella no pensaba llegar al pozo y volver sin agua. Solamente algo muy importante podría afectarle de esa manera. Después de oír las palabras de Jesús acerca del agua viva, por un momento se le olvidó el agua del pozo de Jacob, y dejando allí su cántaro, volvió a la ciudad para proclamar la más importante verdad que jamás se había escuchado. Había encontrado el agua viva y quería que otros también la descubrieran. De la misma manera que los apóstoles dejaron sus redes y Mateo dejó el banco de los tributos para seguir a Jesús, la mujer también dejó el cántaro. Va a la ciudad y proclama con sus expresiones que había aceptado al Señor Jesús por fe. Es interesante ver que no habló con las mujeres porque por su condición moral no hablaba ni se trataba con ellas. Es posible que entre esos mismos hombres hubieran algunos relacionados con ella y estaban muy interesados en saber si este Jesús de quien ella habla podía de veras contar todo lo que ella había hecho. Y es por eso que ella se adelanta y les expresa que ya Jesús le había dicho todo eso sin nunca haberla conocido antes. Y así actúan los que han desarrollado una verdadera fe en Cristo. No pueden callar. Tienen que proclamarla a todos. Para esta mujer, la omnisciencia de Cristo era suficiente evidencia para probar que Él era el Cristo y quería que otros la tomaran en cuenta y que juzgaran por sí mismos. Leamos ahora los versos de Juan 4, del 30 al 33. Y dicen así: entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él le dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer?
Los hombres vinieron a ver a Jesús a causa del testimonio de la mujer. Y aquí la importancia de testimoniar nuestra experiencia de fe en los caminos del Señor. Conociendo los discípulos del cansancio y del hambre física por la que pudiera estar atravesando Jesús, después de la larga travesía, por supuesto, le instan a comer, pero Jesús se niega a ello. La palabra dice que ellos le rogaban que comiera, posiblemente porque juzgaban por sus propios estómagos, pero reciben una inexplicable afirmación: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y esta contestación produce más consternación en los discípulos, que comienzan a conjeturar si es que alguien ya se ha ocupado de alimentar a Jesús. Veamos ahora los versos de Juan 4, 34 al 36, y dicen de la siguiente manera. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Pese al rencor tradicional entre judíos y samaritanos, Jesús atravesó Samaria para hacer la voluntad del Padre, alcanzando a esta mujer aparentemente desconocida. Pero el viaje de Jesús no se limita a su intervención con la mujer. Jesús también se ocupa de aprovechar el viaje para educar a sus propios discípulos, y se ocupa de ello en los versos que acabamos de leer. Los eventos que se narran tienen lugar alrededor del mes de diciembre, y el tiempo de la siega en esa región sería alrededor del mes de abril. Normalmente en ese país la cosecha requería 6 meses, y todavía faltaban unos 4 meses. Pero Jesús dice que ya había llegado el tiempo de la cosecha en Samaria. Una cosecha miles de veces más valiosa que la cosecha del potencial grano de los sembradíos. Jesús y sus discípulos se encontraban en medio de un campo de siega que contenía las almas de los hombres y mujeres samaritanos. Con sus palabras Jesús dice a los discípulos que tenían una gran labor de recogimiento ante ellos y que debían entregarse a ella de inmediato y con diligencia. Y es que también hay recompensas para el que siega. Jesús nos dice que el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Con esta palabra Jesús les está dejando claro que no es en vano trabajar en la cosecha de los frutos del Evangelio. Sus palabras en este punto no son una comparación, sino que literalmente está diciendo que quien cosecha almas para el Señor recibe salario y que recoge fruto para vida eterna, queriendo decir también que quien trabaja como recolector de almas está trabajando para resultados eternos, no como los frutos del campo, que los consumimos en cuestión de días o solamente en minutos. Hermanos, leamos ahora los 2 versos finales de la lección. Juan 4, 37 al 38. Y nos dice así la palabra: porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega.
Yo les he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores, tal como el Señor los pone. El principio importante es la colaboración. Unos prepararon el terreno, otros sembraron y finalmente otros secaron. Cada uno de nosotros tenemos una parte que hacer en la obra de Dios. No somos competidores, sino más bien colaboradores que debemos trabajar unidos. Por todo esto, si alguno es infiel, la obra sufrirá pérdida. Si todos somos fieles, la obra perdurará más en nosotros mismos, porque no es el Señor quien necesita ayuda, sino nosotros mismos en la colaboración de los unos con los otros. En este narrativo vemos cómo Jesús sembró y los apóstoles participaron en la siega. De igual manera, Jesús y sus discípulos segaron siervos ganados por Juan el Bautista. Y el día de Pentecostés, los apóstoles cosecharon discípulos enseñados por Juan y por Jesús. Josué 24:13 nos dice: y os di la tierra por la cual no trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y las viñas y olivares que no plantasteis y coméis. En conclusión, un hombre puede segar donde no ha sembrado, o puede ser un sembrador que nunca experimente la alegría de segar lo que ha plantado. Pero en el campo espiritual, lo normal es que un hombre ciegue donde otro ha sembrado. Sean bendecidos en el nombre del Señor. Oremos. Amado Señor, autor del universo, reconocemos que nos es posible adorarte adecuadamente si desconocemos tu palabra. Y es menester reflexionar profundamente sobre esto. No seríamos válidos adoradores si tenemos un conocimiento insuficiente de tu palabra. Despeja la niebla que cubre nuestros ojos, para que podamos reconocer que no todos los caminos conducen a la salvación. Asístenos, Señor, para que entendamos que solo a través de tu palabra es que podremos saber con exactitud cuál es el camino trazado para la salvación y que tú has revelado en la persona de tu Hijo Jesucristo y en nuestra aceptación de su deidad. En nombre de Él, todos decimos amén.